Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. Desde Caracas, el régimen venezolano anunció hoy la liberación de un número importante de presos, tanto, atención, de venezolanos como de ciudadanos extranjeros, en lo que han calificado como un gesto para la paz. Aunque todavía no hay una lista oficial de nombres ni cifras precisas, familiares y organizaciones esperan detalles mientras las excarcelaciones continúan. Vamos a escuchar lo que dijo Jorge Rodríguez. El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Tatiana, aún tenemos demasiadas preguntas de quiénes son los excarcelados, de cómo se están dando estas excarcelaciones, pero por lo pronto, con este anuncio, ¿puede interpretarse como una señal de negociación o presión directa de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro del pasado 3 de enero? Por supuesto que esta es una decisión que se da dentro de un escenario donde hay una presión internacional importantísima y donde esencialmente la presión principal es a la liberación de los presos políticos, aunque los que siguen en el régimen sostienen que esto no tiene nada que ver con las presiones por parte de Estados Unidos. La realidad es que la comunidad internacional ha presionado y sigue presionando para la liberación de los presos políticos. Y aunque no se tiene toda la información completa, porque el anuncio fue bastante preliminar, la realidad es que se espera que esto sea no solamente una excarcelación, sino una liberación real de estas personas que creo que la lista asciende a más de 800 personas en Venezuela, incluyendo nacionales y extranjeros. Sí, de hecho, justamente, según organizaciones como Foro Penal, aún hay más de 800 presos políticos en Venezuela. Juan Manuel, ¿estas excarcelaciones podrían representar realmente un punto de quiebre real a ese sistema represivo del régimen de Nicolás Maduro y de Delcy Rodríguez? Al menos es un gesto de acercamiento a los deseos de Estados Unidos, que es quien controla ahora mismo ese país, Venezuela. Como sabemos, han estado presionando para que se dobleguen a la voluntad de la administración Trump y que permitan que Estados Unidos pueda explotar en su propio beneficio a la industria petrolera de Venezuela. Este gesto puede ser interpretado como ese acercamiento o como un gesto al gobierno de Trump de decir: vamos a realizar las políticas que usted nos pida. Y el gobierno de Trump, por el momento, lo que busca es el interés de Estados Unidos y una posible futura transición que por el momento parece que va a ser llevada a cabo por el mismo régimen chavista presidido ahora por Delcy Rodríguez. De hecho, hemos podido saber, gracias a nuestro corresponsal en Washington, Roberto Macedonio, obtenía un comunicado exclusivo a NTN24 del Departamento de Estado que dice así: la mayor prioridad de Estados Unidos es que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses. Estamos al tanto de las noticias sobre ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y por motivos de privacidad y seguridad no podemos ofrecer más información por el momento. Justamente he estado conversando esta mañana con Foro Penal, con Alfredo Romero, y me confirmaba que a día de hoy aún quedan 2 ciudadanos estadounidenses retenidos y a un residente estadounidense en Venezuela. Tatiana, ¿es la liberación de presos políticos pues el primer paso indispensable para esa transición democrática, como planteaba en el día de ayer María Corina Machado? Sin duda es un paso importantísimo dentro de esta transición. Ahora hay que ver en qué condiciones se da. Ahora celebramos sin duda el anuncio que se da de esta liberación de los presos políticos, pero hay que mirar también en qué condiciones se presenta. Primero, si hay un reconocimiento por parte del régimen de que estos en efecto eran presos políticos y no otro tipo de personas que estaban encarceladas por otras razones. Y si lo vemos, por ejemplo, en la alocución que hizo Jorge Rodríguez, de ninguna forma se refirió
refirió a ellos como presos políticos. Entonces habría que empezar primero por analizar hasta dónde el régimen va a reconocer que en efecto tenía más de 800 personas presas por razones políticas. Eso es un primer asunto que hay que mirar. Y adicionalmente, tal vez es importante que haya una presencia de verificación de la comunidad internacional para confirmar que en efecto esas más de 800 personas puedan ser liberadas sin restricciones, porque ahora también nos queda preguntarnos si las personas que están siendo liberadas en este momento van a tener restricciones del tipo, por ejemplo, que tengan que mantenerse en Venezuela o incluso que puedan seguir dentro de procesos penales activos mientras son excarceladas. Ahora, yo creo que ese es un punto importantísimo y en materia de derechos humanos yo creo que es un logro importante en la presión que se le ha hecho al régimen venezolano y es un punto de arranque importante porque también le va a permitir conocer a la comunidad internacional, a los venezolanos, qué es lo que ha estado pasando especialmente en la última década, que es cuando más presos políticos ha tenido Venezuela. Justamente el Foro Penal en el 5 de enero dijeron 806 presos políticos. Hay, incluida en esa cifra, 105 mujeres, un adolescente, es decir, una menor de edad, personas enfermas y 86 extranjeros. Y atención porque hoy el Senado de los Estados Unidos aprobó avanzar en una resolución bipartidista que busca limitar la capacidad del presidente Donald Trump para usar la fuerza militar dentro o contra Venezuela sin la aprobación previa del Congreso. Y la moción, que es parte de una resolución de poderes de guerra, pasó por 52 votos a favor y 47 en contra después de que líderes republicanos intentaran bloquearla. La medida fue respaldada por todos los demócratas y 5 republicanos y ahora se dirige pues a esa votación completa en el Pleno del Senado la próxima semana. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya ha criticado duramente a esos senadores republicanos que votaron junto a los demócratas y los ha acusado de traicionar a su partido y afirmó que no deberían volver a ser electos. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Los republicanos deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar junto a los demócratas para intentar quitarnos nuestros poderes, para luchar y defender a los Estados Unidos de América. Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young no deberían volver a ser elegidos para ningún cargo público. Esta votación obstaculiza enormemente la autodefensa y seguridad nacional de Estados Unidos y menoscaba la autoridad del presidente como comandante en jefe. Juan Manuel, sorprendido con esta votación en el Senado y el voto de esos 5 republicanos. Sí, sorprendido, Alessandra, porque por primera vez estamos viendo que hay algunos republicanos en Washington que ya están viendo que el presidente Trump puede estar llegando demasiado lejos cuando se trata de el explotar los poderes de la presidencia en este momento, una presidencia que parece más bien una presidencia imperial, ya que no respeta en muchas ocasiones las reglas del juego o los derechos o el poder que debería tener de decisión el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos. Por tanto, vemos que de repente hay un grupo de senadores que ya no está tan conforme con que Estados Unidos vaya y extraiga a Nicolás Maduro de Caracas y lo traiga a una prisión en Nueva York, sino que no están de acuerdo con que haya una política libre por parte de la Casa Blanca de hacer lo que ellos quieran sin consultar con nadie más en Washington y que además pretendan seguir expandiendo los poderes de Estados Unidos de manera militarista, incluso hablando de la anexión o la compra o la invasión de Groenlandia, un territorio que pertenece a un país aliado, Dinamarca, un país además que está en la OTAN. De hecho, Tatiana, después de esta votación, ¿qué viabilidad tiene este proyecto bipartidista cara a la semana que viene, que debería votarse en el Pleno del Senado? ¿Y qué efectos jurídicos tiene? ¿Qué podría pasar después de eso? Bueno, la realidad es que constitucionalmente Trump habría tenido que pedir autorización al Congreso para cualquier acción e intervención militar dentro de Venezuela.
en cualquier caso el escenario o el contexto político que se generó llevó a una cierta justificación por parte de la misma sociedad internacional a que esta intervención se adelantara y que se creara un cierto margen de maniobra, sobre todo con el derecho interno estadounidense, para que no se hubiera hecho esa autorización o no se hubiera pedido esa autorización al Congreso de Estados Unidos. Pero la realidad es que toda intervención militar a ese nivel y con ese alcance tiene que contar con la autorización del Congreso. Y yo creo que finalmente el Congreso se está dando cuenta que parte de ese poder lo está perdiendo porque Trump ha decidido de manera unilateral adelantar una intervención militar con un posterior anuncio de que se encargaría de administrar Venezuela hasta cuando sea necesario, que eso además es un término ilimitado, y con posteriores anuncios que podrían poner en riesgo no solamente la seguridad misma de Estados Unidos, sino también el orden global, el derecho internacional, como los anuncios que ha hecho, por supuesto, sobre Groenlandia. Recordemos también que sobre Colombia dijo que podía haber una intervención militar, etcétera. Entonces el Congreso, sin duda, incluyendo los republicanos, ya se preocupan también de que ese orden constitucional se esté perdiendo, y por supuesto esta moción es muy posible que pase con la visión también de que el Congreso de Estados Unidos querrá sobre todo recuperar ese poder a la hora de decidir qué intervenciones militares se deben autorizar y cuáles no, y por supuesto con las consecuencias que ello tenga políticamente para Estados Unidos. Muchísimas gracias, Tatiana. Quiero saludar a esta hora, ya está conectada con nosotros, a Fátima Sequea. Ella denuncia que 5 de sus integrantes, 5 miembros de su familia, permanecen detenidos como presos políticos en Venezuela. Entre ellos está el capitán Antonio José Sequea de Torres, vinculado a la Operación Gedeón y quien lleva 5 años y 7 meses recluido en la cárcel de El Rodeo 1, al igual que su cuñado Fernando Noya, contramaestre, ciudadano venezolano, español y estudiante de arquitectura con el mismo tiempo de detención. Y también permanecen privadas de su libertad Meris Torres de Sequea, madre del capitán, y su prima Anazoris Gutiérrez Torres, ambas con 4 meses y medio detenidas en el centro de Boleíta, así como su primo Humberto José Prieto, quien cumple 1 año y 6 meses recluido en El Rodeo 1. Fátima, muchísimas gracias por atendernos y nos gustaría saber cómo recibes ese primer anuncio. Como estábamos comentando con mis colegas, no sabemos mucha información, pero no sé si usted le han llamado de que posiblemente sean algunos de sus familiares quien pudieran estar siendo liberados en estos momentos. Ale, buenas tardes, gracias por la invitación. Pues con mucho beneplácito, con mucha esperanza, con mucha fe de que podemos tener después de tantos años, como le acabas de describir, a nuestros familiares, en este caso a mi hermano, que tengo 5 años y 7 meses sin poderlo tocar, y desde que lo llevaron al Rodeo 1, pues más nunca escuchar su voz. Tengo mucha esperanza de que mi hermano pueda salir, aparte de que, bueno, ha sido torturado vilmente, le han violado todos sus derechos humanos constitucionales, ha sufrido 8 veces desapariciones forzadas, lo han visitado en 3 oportunidades funcionarios de las Naciones Unidas, y sentir ahorita, cerca de mis manos, de mi piel, poderlo sentir, poderlo abrazar, es una emoción que no puedo contener. Igual que mi madre, tengo 4 meses y medio que no sé lo que es recibir su bendición, escuchar la voz de mi madre por el cuadro clínico que tiene, hipertensión arterial, espondilitis crónica, tiene pérdida de la memoria por el shock que sufrió cuando hombres encapuchados, vestidos de negro, con armas largas, le interceptaron junto a mi prima. Mi madre, 71 años, mucha esperanza de sentirla, de verla, de poderla abrazar en algún momento. A mis primos, a Fernando Noya, el cuñado de mi hermano, que tiene 7 años también, medio recluido. Es llenarnos de fe, es sentir que los hermanos Guevara, que tienen 20 años, secuestrados, 22 años, los policías metropolitanos, Erasmo Bolívar, Rubaí, es una emoción muy grande porque somos una familia de presos políticos esperanzados a partir de lo que pasó el 3 de enero en Venezuela, que nuestros presos políticos por fin puedan salir, puedan ser revisados por los médicos, porque muchos de ellos están enfermos, y aparte de eso, que nos garanticen. Pedimos garantías para ellos, porque el tema de Venezuela todavía no está al 100% controlado internamente, y necesitamos también garantías para sus vidas una vez que estén en libertad.
Fátima, ¿cómo recibiste la noticia el pasado 3 de enero de la captura de Nicolás Maduro? Fue una noticia muy impactante, una noticia estremecedora después de 26 años de yugo, de dictadura, de anarquía, de abusos, de corrupción. Y lo primero que pensé fue, tiene la libertad de los presos políticos, tiene la libertad de 1000 seres humanos, de 1000 seres vivientes secuestrados en las mazmorras sin derechos. Viene la libertad, viene el reencuentro entre las familias separadas por un régimen que nos ha anacrónico, que nos ha robado lo que es el sentimiento familiar. Solo pensé en eso, cerré mis ojos y me imaginé abrazar a mi hermano, a mi madre, a mis primos y a todos mis amigos y a toda la familia que he conocido en esta larga travesía y en esta larga lucha y pesadilla. Fátima, ¿usted vive en el exilio? Yo vivo en el exilio, yo estoy exiliada en el año 2019, 14 miembros de mi familia fuimos perseguidos, mis 3 hermanos militares pertenecieron a la Operación Libertad, 30 de abril de 2019, y eso trajo como consecuencia la persecución de toda mi familia, de que mi padre muriera en el exilio, de que nos robaran nuestros bienes, de que nuestros niños fuesen buscados a los colegios, y pues nada, que nuestra vida cambiara, y por fin, después de tantos años, de 26 años de lucha, podamos sentir que nuestro país se va a reconstruir, que hay una esperanza y que Venezuela va a cambiar y la familia se va a reencontrar y los presos políticos van a sentir en su cara, en la brisa de la libertad en su rostro y van a poder caminar libremente las calles de Venezuela y van a abandonar esas celdas oscuras sometidos a gases letales como el Rodeo 1. Todos los presos políticos del Rodeo 1 están sometidos a gases letales por una letrina que expide sulfuro de hidrógeno que le daña el sistema respiratorio, les daña sus neuronas, les produce enfermedades cutáneas, les produce enfermedades de la vista y que los están matando letalmente y lentamente todos los días y que los podamos recuperar y que puedan salir de ese infierno. Igual ellos y todos los extranjeros que se encuentran allí, como Alberto Tresini, Nahuel Gallo, puertorriqueños, pakistaníes, ucranianos que están en las mazmorras del Rodeo 1, igual que en Guaycaipuro, que son jaulas donde los presos políticos están subterráneamente presos en cautiverio y que Vladimir Padrino López le caminaba por encima de su cabeza, literalmente puedan salir en libertad. El helicoide, Tucuyito, Yare 1, Yare 2, Yare 3, Rodeo 2, Rodeo 3, las mujeres de las Cristálidas, del INOP, las mujeres, nuestras mujeres, el adolescente que quedó, nuestros abuelos, que puedan salir. Mi madre es una abuela, mi madre va a salir, mi madre va a ser libre, y como ella, la señora Yosida Venegas, Samaira Romero, tantas mujeres presas, Karen da Silva, la señora Xiomara Ortiz, son tantos presos políticos que el capitán Caguaripano, Marín Chaparro, el capitán Heredia, el capitán Pimienta, el sargento Iván Rincón, perdón, pero es que estoy tan emocionada porque son tantos los que están tras las rejas, Michelle Colmenares de la Resistencia, o sea, son muchos. Fátima, ¿teme que Diosdado Cabello pueda boicotear esta transición iniciada por Estados Unidos o que inicie una ola represiva en Venezuela? Totalmente que lo pienso, porque en Venezuela repartieron aproximadamente unas 25.000 armas de fuego en manos de personas escrupulosas, sin ningún tipo de preparación. ¿Con qué sentido repartieron antes de que se varan a Nicolás Maduro? Hicieron eso a manos de los colectivos. Claro que sí, tememos por la sociedad civil, también tememos por la vida de los presos políticos una vez que estén en la calle. Por eso siempre voy a pedir garantías para los presos políticos, garantías. No solamente es liberarlos, necesitamos garantías. Aparte de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos debe entrar a Venezuela para ser vedora de lo que pasa una vez con los presos políticos. La Cruz Roja Internacional no solamente es liberarlos, es hacerle un seguimiento de todo lo que pueda pasar una vez que ellos sean libres, porque muchos de ellos fueron amenazados. Por ejemplo, mi hermano, el capitán Sequea, en el Rodeo 1, fue amenazado por el director de ese centro carcelario, y así como él, todos los extranjeros y todos los que estaban los que están en esa cárcel. Entonces, tememos por la vida de ellos, y obviamente, pues este señor es un señor que no quiere acatar la línea, que no quiere acatar la norma, y se convierte en un peligro para todo lo que es la etapa de la transición, la fase de la transición democrática de Venezuela.
Fátima, disculpe que le pregunte una aclaración. ¿Fueron amenazados tras la captura de Nicolás Maduro? ¿En estos días han sido amenazados? Ellos fueron amenazados antes de la captura. El director del Rodeo 1, tres semanas antes de la captura de Nicolás Maduro, los paró en el patio y les dijo: si un gringo coloca una bota dentro de Venezuela, ustedes serán asesinados. Yo mismo los asesinaré. Ustedes serán asesinados. Eso cuando nos enteramos los familiares nos impactó. De hecho, yo lo denuncié en varios medios y tememos. Por eso vuelvo y repito, garantías para los presos políticos, sobre todo para los militares. Los presos políticos, civiles y militares, pero sobre todo los militares, necesitan ser protegidos, necesitan ser resguardados. Y por eso es que vuelvo y digo, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos debe entrar a Venezuela y jugar un papel fundamental en la protección de la vida de los presos políticos una vez que sean excarcelados. Fátima, de verdad, muchísimas gracias. Fátima Sequea, muchísimas gracias. Desde aquí también exigimos la liberación de todos los presos políticos y ojalá, ahí estamos viendo la fotografía de su hermano, y ojalá que entre los presos políticos que supuestamente están liberando en el día de hoy estén su hermano, su madre, esos 5 miembros de su familia que anhela abrazar. Fátima, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex. Sí, como tú lo dices, necesito abrazarlos, necesito sentirlos y necesito saber que por fin van a estar libres y van a ser reivindicados sus derechos y sus garantías. Gracias a ti. Que así sea. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. No se vayan. Y seguimos con más de Club de Prensa Miami. Son las 2:28 hora del este. Soy Alessandra Martín desde los estudios internacionales de NTN 24 aquí en el sur de Florida. Atención, porque el gobierno de Colombia confirmó que el presidente Gustavo Petro sostendrá una reunión con Delcy Rodríguez, quien es la persona encargada del régimen venezolano en estos momentos en la Casa de Nariño, con el objetivo, dijo Colombia, de contribuir a una salida pacífica de la crisis política en Venezuela. Y seguimos conversando con Tatiana Dangond, columnista, abogada y analista política, y también con Juan Manuel Benítez, profesor de periodismo de la Universidad de Columbia. Juan Manuel, Colombia también ha sido noticia en esta nueva administración de Donald Trump. De hecho, ayer nos sorprendió la buena sintonía que aparentemente había entre los dos, sobre todo después de esa llamada telefónica. Y hoy Colombia anuncia que Delcy Rodríguez viajará a Bogotá para mantener una reunión. ¿Qué opinas de que Delcy Rodríguez pues salga de Venezuela? Eso primero. 2, se reúna en Bogotá. ¿Y qué podría pasar después? Bueno, todos son giros inesperados en este libreto que es escrito por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Unos giros inesperados que le dan valía informativa a toda esta información y que van desde hace unos días que llamara Trump a Gustavo Petro un traficante, básicamente, y que era un enemigo de Estados Unidos, a que de repente tengan una llamada telefónica en el día de ayer y la sintonía sea muy buena entre ambos mandatarios. Sabemos que Gustavo Petro estaba preocupado después de ver cómo Estados Unidos había sacado de Venezuela a Nicolás Maduro este fin de semana pasado. No sabemos qué puede ocurrir. Todos son movimientos que no creíamos que eran posibles hace unos días, ni hace unas semanas, y que de repente están ocurriendo. Veremos cómo termina todo esto colocándose en su lugar en los próximos meses, porque en definitiva no sabemos todavía si hay un plan diseñado, trazado, que sea efectivo y que vaya a llevar a Venezuela a una transición pacífica y que pueda desbaratar un régimen chavista que lleva más de 2 décadas como un régimen autoritario en Venezuela, e incluso, como estábamos escuchando hace unos minutos, con cientos y miles de presos políticos que todavía están en muchas cárceles de ese país. ¿Qué opinas de ese giro, Tatiana, entre Petro y Donald Trump y qué pudiera ocurrir en esa reunión? No sé si está anunciada la presencia también del Departamento de Estado.
Sí, bueno, lo primero que habría que sostener es que en efecto es un giro bastante inesperado, pero es propio de dos líderes que navegan en la incertidumbre absoluta cuando se trata de política exterior y de su propia política. Tanto Petro como Trump suelen ser personas cambiantes y todo el tiempo están sorprendiendo a la ciudadanía con sus decisiones. Dicho esto, sin duda, para Colombia es muy positivo como país que se puedan recuperar la conversación con Estados Unidos y que se pueda evitar una crisis para Colombia en una relación bilateral que es de suma importancia para el país y que ha sido una relación bilateral determinante tanto para Estados Unidos como para Colombia. Ahora hay un segundo punto dentro de la conversación que surge hoy, que es una eventual mediación del presidente Gustavo Petro con Delcy Rodríguez para la transición que ojalá haya en Venezuela. Y dentro de esto yo creo que en efecto, no hay un plan, como algunos creen o podrían esperar. En efecto, no hay un plan. Seguramente será el inicio de una conversación y de un diálogo, pero que finalmente Estados Unidos será quien marque un poco más la pauta, mucho más que Colombia, dentro de cómo se podrá adelantar esa mediación. Se espera que en esa reunión que se adelante en la Casa Blanca o esa reunión que se adelante entre Delcy y Gustavo Petro acá en Colombia, pues lleve seguro algún plan inicial o por lo menos algunos puntos de diálogo inicial, pero yo no creería que a la fecha haya un plan de cómo se va a hacer la transición en Venezuela, de qué papel podría jugar Colombia como mediador dentro de este escenario, pero sí hay por lo menos una voluntad inicial que pueda hacer que se recuperen o se restablezcan de una forma más armónica las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y por supuesto que eventualmente se pueda conocer un poco más de cuáles son los pasos a seguir en esa transición, ojalá hacia la democracia en Venezuela. Atención porque la congresista republicana por el sur de Florida, María Elvira Salazar, se ha pronunciado con respecto a esa liberación de presos políticos anunciada en Venezuela. Vamos a escuchar lo que dijo. Aunque recibo con esperanza la liberación de algunos presos políticos venezolanos, no debe quedar duda. La libertad no se negocia por partes. Todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato. Venezuela será libre, completa y sin concesiones. La organización BPEX, que representa a venezolanos perseguidos políticos en el exilio, ha hecho un llamado al gobierno de los Estados Unidos, a la administración Trump, para que priorice dos acciones clave frente a la crisis venezolana. Primero, está exigiendo la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y solicitó medidas concretas para neutralizar el poder de Diosdado Cabello. Vamos a dar la bienvenida a esta hora, son las 2:34 de la tarde, hora del este, a José Antonio Colina, presidente de BPEX. Muy buenas tardes, José Antonio. Muchas noticias y por el momento sabemos que hay un anuncio, no tenemos muchos detalles, pero ¿cómo te sientes con esta noticia? Bueno, realmente me siento bastante contento porque es un paso importante para la libertad de Venezuela. Realmente se siente que los Estados Unidos tienen el control de la situación y se siente que las autoridades que están designadas en Venezuela, aunque no me gustan, están bajo el control de los Estados Unidos. Un país que tenga presos políticos no es un país que pueda ir encaminado hacia la democracia y la verdad que era uno de los pasos que para nosotros era sumamente fundamental de que se diera de forma tal de poder ver avances y cambios importantes, sobre todo que beneficiaran a las partes más afectadas, en este caso a los presos políticos venezolanos. Ya hay una lista por ahí que está circulando, hemos podido confirmar que por lo menos un preso político emblemático, que es el capitán Juan Carlos Caguaripano, ya estaría próximo a salir de libertad, así que realmente nos sentimos muy felices porque siempre hemos abogado por la libertad de los presos políticos, quienes consideramos han llevado la peor parte junto con la sociedad venezolana de esta tiranía y de esta dictadura. Señor Colina, acaba de anunciar ya el nombre, ¿cómo ha sabido de ese nombre? Si nos puede contar un poquito los antecedentes o el caso de ese preso político que acaba de afirmar que es uno de los liberados. Juan Carlos Caguaripano es un capitán de la Guardia Nacional que asaltó el cuartel Paramacay para tomar unas armas hace aproximadamente unos 5 o 6 años atrás y recientemente, bueno, fue capturado casi 2 o 3 días después del evento. Fue torturado salvajemente, se hizo las denuncias públicas de su tortura, del centro donde se encontraba, se encuentra recluido, era bajo condiciones inhóspitas, lo torturaron y lo golpearon hasta más no poder. Su caso es muy emblemático
inclusive en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional, de la forma tan salvaje como lo torturaron, y recientemente fue sentenciado a 30 años de cárcel. Ha sido un oficial de la Guardia Nacional que cada vez que había un proceso de negociación para que soltaran a presos políticos, pues se nombraba constantemente, pero nunca había sido tomado en cuenta, y el hecho de que lo hayan dejado en libertad o esté ya próximo a salir de libertad, pues demuestra que realmente se está tratando y se está haciendo las cosas como los Estados Unidos lo está planteando. Y hay otros nombres que no los he podido confirmar, pero que vamos a ver en los próximos minutos si es cierto. Rocío San Miguel también parece que se fue a la libertad. Javier Tarazona, un activista de derechos humanos, parece que también está en libertad. Juan Pablo Guanipa, el cuñado, el yerno de Edmundo González Urrutia, Rafael Tudares. Todos esos nombres, en teoría, pues ya están siendo procesados para ser dejados en libertad, con lo cual, pues, evidentemente se demuestra que sí, las autoridades interinas están cumpliendo lo que los Estados Unidos le están pidiendo. Es un quiebre en lo que veníamos viviendo en las últimas 48 horas. Creo que por eso, señor Colina, usted emitió ese comunicado exigiendo la liberación de presos políticos, porque en el día de ayer de lo que hablamos fue de petróleo venezolano, ¿no? Evidentemente, para mí era realmente difícil de aceptar que lo primero que se estuviera viendo como resultado sean los acuerdos económicos o energéticos, como es el caso pues de entregar de 30 a 50 millones de barriles, lo cual realmente me tiene sin cuidado. Si eso va a servir para que Venezuela más adelante pueda ser libre, pues evidentemente eso uno lo recibe bien. Si en el pasado le regalaban el petróleo a Cuba y los venezolanos no ven ni un centavo, que ahora se lo den a los Estados Unidos y eso pueda servir para que Venezuela sea libre más adelante, pues lo veo con buenos ojos, pero no entendía cómo podrían acordar algo tan inmediato como eso, que es más difícil de materializar, y algo tan sencillo como, por ejemplo, dejar en libertad a los presos políticos que estaban secuestrados por una tiranía que viola derechos humanos, que estaban secuestrados por una cantidad de elementos que simplemente los encarcelaban por su opinión política o por sus acciones, pues no podía realizarse. El día de hoy, gracias a Dios, se está materializando la libertad de estos presos políticos, y yo podría decir en este momento que, aunque estaba un poco escéptico, podría decir que los Estados Unidos estén en control, y ojalá el plan planteado sea cumplido a cabalidad. Ojalá no exista ninguna pieza de tranca, o las que puedan existir sean neutralizadas, como es el caso de Diosdado Cabello, y ojalá en un término prudencial Venezuela sea libre, democrática y segura para todos los venezolanos que están adentro y para los que eventualmente desde afuera regresemos hacia nuestro país. Justamente usted en el día de ayer en ese comunicado pedía también acciones contra Diosdado Cabello, o conocer cuál era el plan, dado que usted considera que es la figura clave que pudiera sabotear o pues ese plan de transición. Cabello está vinculado a graves acusaciones de corrupción, de narcotráfico y violaciones de derechos humanos. Quisiera preguntarle, justamente veníamos hablando con un familiar de 5 presos políticos y nos decía que temían mucho una ola represiva en las calles dirigida por Diosdado Cabello, señor Colina. Sí, bueno, Cabello siempre ha sido la pieza de tranca para cualquier cambio en Venezuela. Fue el que convenció a Nicolás Maduro de que no negociara, fue el que convenció a Nicolás Maduro de que se robara las elecciones, fue el que convenció a Nicolás Maduro de que no escuchara a los Estados Unidos, y él ha sido siempre una pieza de tranca porque él es de la tesis que si negociaban iban a terminar como Pablo Escobar o como en su defecto los paramilitares colombianos presos en los Estados Unidos. Evidentemente, pues Maduro lo escuchó y terminó preso en los Estados Unidos. No pasó lo que Diosdado Cabello había manifestado. Él es un individuo extremadamente peligroso porque controla el aparato represivo en Venezuela, y mientras esté allí, evidentemente puede ser un peligro, no solo para la transición, sino también para los propios venezolanos. Por eso hemos pedido que se neutralice y que realmente pues se minimice su poder. El día de ayer, él salió en una actitud bastante sumisa y mansa, se nota que está golpeado por lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y esperemos que a muy corto plazo, pero a muy corto plazo, termine de desaparecer su rol dentro de lo que tiene que ver con el poder en Venezuela, porque mientras él esté allí, aunque esté sumiso y manso en este momento, no es una garantía de que siempre va a tener esa actitud, y evidentemente con el poder que tiene puede causar mucho daño a personas dentro de Venezuela. Así que esperemos que dentro de poco su poder sea minimizado o desaparecido por completo y se ejecute de manera sistemática todos los pasos que los Estados Unidos han establecido para que la transición sea hacia la libertad en Venezuela.
Una ola de represión en las calles, pero también contra los presos políticos. Señor Colina, no quiero despedirlo sin antes preguntarle su opinión acerca de esa reunión anunciada en el día de hoy en Colombia entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro. Bueno, me sorprende enormemente porque hace unas semanas, pues, Petro era, no sé, la quinta persona después de nadie. Donald Trump lo estaba básicamente arrastrando el piso con él. La revolución en el caso de Venezuela anémica por completo. En este momento, pues hay un cambio completamente radical de 180 grados y yo me imagino y pienso que la reunión de Delcy Rodríguez con Gustavo Petro es para tratar de presentar el escenario de que puedan favorecer las políticas y las exigencias de los Estados Unidos y no caer en confrontación. Gustavo Petro evidentemente se dio cuenta de lo que le ha ocurrido a Nicolás Maduro y no quiere que le pase lo mismo a él. Y entiendo y estimo que Delcy Rodríguez a la hora de negociar con los Estados Unidos, cuando lo hizo, por supuesto lo hace para que no le pase, no tenga el destino de Nicolás Maduro. Y al estar un país uno al lado del otro y tener tantos intereses en comunes y sobre todo un flagelo en común que es el narcotráfico, pues esta reunión no me cabe la menor duda que va a ser para trazar estrategias que les permitan a ellos tener una buena relación con los Estados Unidos mientras Donald Trump esté como presidente de los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué va a pasar a futuro y vamos a ver de qué forma ellos van a combatir, porque me imagino que para eso es que van a hablar, van a ver cómo van a combatir el narcotráfico en Colombia y en Venezuela y por supuesto cómo van a hacer para que los grupos irregulares que operan en ambos países también sean minimizados a su más baja expresión. José Antonio Colina, quien representa a los venezolanos perseguidos políticos en el exilio, muchísimas gracias por su intervención en el día de hoy en Club de Prensa Miami. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 2:48 de la tarde, hora del este. Soy Alessandra Martín, esto es Club de Prensa Miami desde los estudios internacionales de NTN 24 en el sur de Florida y seguimos hablando de ese anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela. Atención porque el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha confirmado este jueves la liberación de 5 ciudadanos españoles que permanecían encarcelados en el país en ese marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el régimen chavista que afecta, pues dijeron, a un número importante de presos, tanto venezolanos como también extranjeros, sin que por el momento se hayan precisado cifras globales ni plazos concretos. Seguimos hablando con Juan Manuel Benítez, profesor de periodismo de la Universidad de Columbia, y también con Tatiana Dangón, columnista, abogada y analista política. Juan Manuel, no sé si tienes alguna información actualizada sobre la liberación o supuesta liberación de presos políticos españoles. ¿Cuál es la cifra? Y tengo entendido que también una de esas personas tendría doble nacionalidad. ¿Se entiende que española y quizás venezolana? Todavía no sabemos con claridad cómo se va a ir produciendo esta excarcelación. Conocemos algunos nombres, como esos nombres que hemos escuchado y algunas de sus nacionalidades, pero en muchos casos seguro que están respetando en estos momentos la privacidad de algunas de las familias, porque además, como habéis estado hablando durante todo el programa, muchas de estas familias pueden tener miedo de cómo va a producirse esta excarcelación y con qué garantías de seguridad ilegales. Estamos hablando de un régimen autoritario, porque en definitiva todavía es eso, aunque no esté Nicolás Maduro en el país, que ahora mismo parece estar abriéndose un poco a los pedidos del gobierno de Estados Unidos. Veremos si esto continúa y si al final todos los presos políticos que están en las cárceles venezolanas terminan siendo liberados en los próximos días o en las próximas semanas. Ayer justamente hubo una sesión informativa en el Congreso y tras esa sesión informativa el secretario de Estado Marco Rubio habló de 3 fases de esa transición en Venezuela. Tatiana, no sé si nos puedes comentar un poquito acerca de esas 3 fases y si te sentiste satisfecha con lo que dijo Marco Rubio, si hay suficiente información como para analizar ese proceso de transición que está planteando Estados Unidos. Siento que cada vez que habla el secretario de Estado conocemos un poquito más. Sin embargo, es un discurso bastante, a veces, dispar o distante a lo que escuchamos del presidente de los Estados Unidos, ya que yo creo que nunca hemos escuchado a Donald Trump hablar de democracia cuando habla de Venezuela, ¿no? Claro, bueno, voy a darles los nombres porque los tengo acá de los españoles que ya fueron liberados, Andrés Martínez y José María
Basoa, uno es vasco y otro canario, Miguel Moreno y Ernesto Gorbe, entre otros. Dicen que hay alrededor de más de 15 españoles con doble nacionalidad que están en este momento como presos políticos. Y frente a la pregunta que me planteas, yo creo que todavía no hay una tranquilidad real sobre cuáles son los pasos a seguir en la transición en Venezuela, sobre todo por una realidad, y es que Marco Rubio plantea unos ciertos puntos, pero hoy, por ejemplo, el presidente Donald Trump dice y asegura que no sabe cuánto tardará el proceso de transición en Venezuela y que se tendrá que demorar lo que ellos consideren prácticamente que sea necesario. Y dentro de esto yo creo que la gran preocupación es que si bien muchos venezolanos sostienen que el petróleo no debe ser el impedimento, o más bien no se preocupan tanto por el asunto del petróleo, pues por lo menos yo creo que sí hay una preocupación por parte de la comunidad internacional que el único interés sea el tema económico y el tema del petróleo. Y ojalá, se espera que haya un plan mucho más detallado sobre cómo se va a buscar esa transición a la democracia, que es lo que verdaderamente quieren los venezolanos y lo que verdaderamente espera la comunidad internacional. Y qué papel va a jugar en cualquier caso la oposición que hemos visto en los últimos días, que ha sido de cierta forma, por lo menos en el discurso y lo que se ve en los medios de comunicación, relegada por parte del gobierno de Trump, y se le ha restado un poco de mérito a su labor. Entonces yo creo que es importante no solamente que se establezca un plan pensando en cómo va a ser esa recuperación económica de Venezuela, que sin duda será muy importante y que podrá apalancar esa transición hacia la democracia, sino también es importante que se determine qué papel va a jugar la oposición venezolana, que ha sido fundamental para el ejercicio de resistencia y de recuperación de la democracia en Venezuela. Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con este programa especial tras el anuncio de excarcelaciones en Venezuela. No se vayan. Continuamos en programación especial tras el anuncio de las excarcelaciones en Venezuela. Ya hemos podido saber que el gobierno de España ha confirmado la liberación en Venezuela de 5 ciudadanos españoles. Atención, porque entre ellos estaría también Rocío San Miguel. Todo indica que la abogada y activista con nacionalidad venezolana y española, Rocío San Miguel, estaría dentro de esos liberados junto a los vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, el canario Miguel Moreno y el valenciano Ernesto Gorbe. Estamos a esta hora conversando con Tatiana Dangón, columnista, abogada y analista política, y también con Juan Manuel Benítez, profesor de periodismo de la Universidad de Columbia. Juan Manuel, ¿cuál ha sido la postura, justamente que estábamos hablando de la liberación de estos presos políticos españoles, cuál ha sido la postura del gobierno de España y de los aliados europeos con respecto a esa captura de Nicolás Maduro y los ataques a supuestas narcos, esa captura del 3 de enero? Bueno, han sido noticias que han tenido una reacción de cautela por parte de líderes europeos, como por ejemplo el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Algunos de estos líderes han criticado que Estados Unidos entre en un país como Venezuela y lleve a cabo una operación de ese tipo y que meta en la cárcel en Nueva York a alguien como Nicolás Maduro en estos momentos, pero a la vez también reconocen que los venezolanos que están fuera del país ven que el fin justifica los medios en este caso, y que ese régimen chavista por el momento ha sido descabezado con la figura de Nicolás Maduro, y que si se produce una transición real futura a una democracia en Venezuela, lo ven con muy buenos ojos. Por tanto, estos líderes políticos no están muy de acuerdo con la postura del gobierno de Donald Trump, que además no ha consultado con el Congreso una intervención de este tipo, pero a la vez reconocen que lo que ha tenido como desenlace esa operación ha sido positivo, sobre todo para los venezolanos que viven en lugares como España. ¿Se ve? Tatiana, justamente el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, ha instado hace escasos minutos a los países europeos a tomar más en serio la seguridad de Groenlandia, 2 días después de que la Casa Blanca pues capturara a Nicolás Maduro. ¿Qué opinas sobre esas amenazas sobre Groenlandia y esos dichos de Vance
instando a Europa a tomarse más en serio esa seguridad de Groenlandia y tras los dichos del presidente de los Estados Unidos a bordo del Air Force One hace unos días. Bueno, la amenaza de Estados Unidos frente a Groenlandia no empezó estas semanas ni después de la intervención militar que hubo en Venezuela, sino que viene siendo un anuncio que está adelantando Trump desde el inicio de su gobierno, hace un año. Entonces, la Unión Europea en particular ha tenido que trabajar en el último año para cohesionarse y para entender que la seguridad ya no es un asunto que pueda tratarse de manera, si se quiere, en alianza con Estados Unidos, o que no pueden seguir dependiendo de Estados Unidos de cierta forma para su seguridad, sino que tienen que ir trabajando o han ido trabajando precisamente para fortalecer su seguridad, porque incluso el mismo Estados Unidos puede ser una amenaza para quienes han sido siempre sus aliados de Occidente. Dentro de esto, pues Alemania incluso se refirió recientemente a que en efecto Europa va a asumir la responsabilidad sobre la seguridad, y yo creo que la Unión Europea se encuentra ante un reto importantísimo, y es lograr generar un consenso, una cohesión y prepararse para cualquier amenaza o uso de la fuerza por parte de Estados Unidos. Muchísimas gracias por todo vuestro tiempo en el día de hoy, a mis colegas periodistas, a Tatiana Dangón, columnista, abogada y analista política, y también a Juan Manuel Benítez, profesor de periodismo en la Universidad de Columbia y ahora también presentador del podcast Juan Manuel Benítez Wants to Know. Muchas noticias en el día de hoy, desde que comenzamos el 2026, y yo creo, podríamos decir, que desde que inició esta segunda administración de Donald Trump. Gracias de verdad a ambos. Gracias a vosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Vamos a dar paso en estos momentos a Andrés, el corresponsal de Europa de NTN24, periodista permanente, ya que tiene una última hora acerca de esos liberados, ciudadanos españoles que habrían sido liberados en Venezuela. Te escuchamos, Andrés. Hola, muy buenas noches. En un primer momento, el gobierno de España informó mediante un comunicado enviado a los corresponsales extranjeros acreditados aquí en España que entre los 5 ciudadanos españoles liberados había 2 con doble nacionalidad, hispano-venezolanos. Luego hubo una corrección de esa comunicación y precisó el gobierno de España a través de Exteriores que tan solo una ciudadana de doble nacionalidad venía en el grupo de 5 españoles que habían sido liberados esta tarde en Venezuela. Se trata de Rocío San Miguel, aunque su nombre no está incluido expresamente en el comunicado emitido por Exteriores. Rocío San Miguel, ya lo hemos reseñado, llevaba 2 años casi detenida de manera injustificada por parte del régimen en Venezuela desde febrero del año 2024. Defensora de derechos humanos, académica, una persona muy conocedora del estamento militar, del mundo militar venezolano, y estaba allí detenida junto con su ex esposo, con Alejandro González de Canales, quien también tiene doble nacionalidad, es hispano-venezolano. También están siendo liberados y ya vuelan hacia acá, hacia España, procedentes de Caracas, 2 personas que llegaron a Venezuela en condición de turistas hace año y medio, en agosto del año 2024. Son ellos José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. El régimen de Venezuela los acusó en su momento supuestamente de ser agentes de los servicios de inteligencia españoles y de estar realizando, según ellos, acciones de espionaje en Venezuela, cosa que fue permanentemente desmentida por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Ellos también hacen